Bueno, en este caso sería Si Me Verás, porque la gente nos ve. Esto es Dial Radio TV. De fondo los enanitos verdes, y de fondo estoy yo ahora, pero ahora los enanitos. Mirá qué postal ahí. ¿Ah? Casi nada, ¿no? Bueno, mendocinos. Qué gran grupo, dice él. Sí, un gran grupo de mendocinos, y bien como somos los humanos, el estrellato, por estar yo primero, en vez de entender que un grupo, cada uno cumple su función, terminaron cada uno por su lado, y en vez de crecer, se derrumbaron. Sí. Todo tan fugaz. Todo, se automataron. La cuestión, viste, que puedes llegar, obviamente, con talento, con trabajo, dedicación. Algo innato también hay, ¿no? Después el tema es mantenerse. Sí, ¿no? sí, y lo que vos decís, si cada uno funcionando en su lugar, en su rol. En el rol. Para que vos, siempre digo lo mismo, para que yo pueda regalar un pimpollo de una rosa, hay una raíz que está haciendo su laburo, ¿no? A uno le toca hacer raíz, a otro le toca hacer pimpollo. ¿Qué le va a hacer? Bueno, hablando de no sé si raíz o pimpollo, capaz es una flor lo que tenemos enfrente, ¿o no? Sí, Víctor Forcada, no es una flor, es un ramo, una corona. ¿Qué planta sería Víctor, más o menos? Bueno, si cuando hablamos de planta con Víctor Forcada no podemos hablar de otra planta, siempre habla de la misma él. Siempre habla de la misma. Soy un apóstol. Un apóstol. Es un apóstol. Bueno, y tenemos enfrente a otro, ¿no? Bueno, hoy sí saluda algo más. ¿Ya que sería una jarilla, más o menos? ¿No? Bueno, ¿Está ahí? Es un amigo. Está el director del hospital, Teodoro J. Chestakov, Jen Muñoz, que Víctor hoy cuando lo vio como se inclinó, se agachó, y lo me voy a tocó. seguir inclinando siempre, cada vez que lo vea. Déjame que te toque, porque realmente, querido Jen, buenos días, ¿cómo estás? Bien, buenos días, un gusto estar de nuevo por acá. Bueno, nos falta el Pepe Silvestre, sí, que se autocensuró. No tenemos con quién pelear. No tenemos con quién pelear. Hay que convencerlo a Pepe, ¿eh? Voy a ver si lo puedo conversar, charlar, porque hace falta que esté Pepe también, pero ¿no? sí, él también cumplía sus funciones. El criminal, yo le mandé también el enlace. Porque cada uno de ustedes, se lo digo, a ver, también lo sumo a Víctor. Cada uno de ustedes tiene sus seguidores en una mesa. Vos tenés tus seguidores, hay gente que piensa como Víctor, gente que piensa como Vitar García, ¿no? Y gente que piensa como Pepe también. Olvídate que se trata de eso, la mesa. Sí, y está faltando esa pata, la pata de cada de vez que viene, bueno, y el Waldi, que también le mandé el enlace, sí. Y que se nos ha... Pero hoy vamos a aprovechar, vamos a felicitar, yo digo, a felicitar, gracias a Dios que no me tocó a mí estar en el frente piloteando el hospital en medio de una pandemia, con crisis, con déficit de insumos. Oye, contanos un poquito, primero me inclino ante vos, y que cómo saliste con tanta entereza, independientemente de lo partidario, independientemente de las mezquindades baratas, cómo saliste con tanta entereza en pilotear la nave de la salud de un departamento, miércoles, que no es poco. Y mirá, primero que no soy yo solo. Yo agradezco, siempre me agradecen a mí, la gente y demás, pero en realidad yo soy poco nada más la cara visible de un montón de gente que se puso muy seriamente la camiseta del hospital y empezó a trabajarlo desde antes de que obtuviéramos el primer caso acá en San Rafael, y a ver cómo nos armábamos para esto que nadie conocía y que en realidad al día de hoy pocos conocen cómo es. Entonces, vos me decías con falta de insumos, yo te voy a decir que nunca nos faltaron los insumos de nada. Qué bueno. No nos faltó nada de lo que necesitamos todo el tiempo, porque por más que por ahí dijeran, bueno, falta esto, falta aquello, el hospital está colapsado, nunca pasó eso. Está bien, a punto, ¿no? Gracias a Dios nunca sucedió. Mirá, es que sabés ¿Eso a qué se debe? ¿Al manejo o un poco también a las casualidades? No, mirá, un poco de todo. Se requirió, nosotros tuvimos un periodo de, ya te digo, de prueba, que fue el año pasado la primera ola, y que tuvimos
relativamente, para lo que vino después, pocos casos, pero nos enseñó cosas. Nos enseñó a cuáles eran las áreas del hospital que teníamos disponibles para COVID y que lo íbamos a poder usar para COVID, y a dónde íbamos a ir poniendo los pacientes que no tenían COVID para que pudieran seguir siendo atendidos. Entonces hemos llegado a utilizar, para que tengas una idea, en marzo se nos entrega toda la obra nueva que está sobre Emilio Civit, que nosotros ya el año pasado nos habíamos puesto a trabajar en la guardia nueva, y después siguieron mientras nosotros atendíamos en la guardia, los albañiles seguían, porque era la planta baja lo que podíamos ocupar, y ellos siguieron trabajando en todo el resto, en los otros 2 pisos. Y en marzo de este año se nos entrega todo. Por suerte fue en marzo, pudimos mudar algunas casualidades, ¿no? Por algo pasan las cosas. Sí, por algo pasan las cosas. Mudamos inmediatamente la neonatología, que eran 10 camitas que tenían ellos, a una unidad espaciosa, con terapia, con prealta, un montón de cosas que tiene, para 20 camas, 24 unidades de neonatología. ¿Y qué pasó? ¿En dónde? En la parte nueva. En la parte nueva, sí señor, en el segundo piso. Arriba de dirección está neonatología, que si el día que quieran se los muestro, a Pepe se lo mostré la otra vez. Y nos permitió desocupar el área de neonatología vieja, anterior, que está justo frente a la terapia intensiva. Perfectamente. Entonces, nosotros, acuérdense, el año pasado teníamos hasta agosto, septiembre, 11 camas de terapia intensiva. Neonatal. No, no, terapia intensiva de adultos. En marzo pasamos rápidamente a tener 20, ocupando esa parte de... Y después los requerimientos y de lo que pasó en ese mayo y junio nefastos, incorporamos hasta 6 camas más de terapia en la guardia nueva. En teoría son 26. Llegamos a 27 camas. ¿Cómo se manejaba el recurso humano? Bueno, ahí va. Porque 26, yo tengo 26 camas, y después, ¿quién las atiende a Bien. esas 26 camas? Esa era la segunda parte. Pues decir, bueno, ¿cómo lo hacemos y con qué lo hacemos? La entrega de la Guardia Nueva completa nos permitió, los consultorios de la Guardia Nueva pueden ir desde el consultorio que vos lo usás para tomarle la presión a un paciente o tomarle la fiebre, hasta un módulo completo de terapia intensiva. En el mismo lugar, porque tiene todo. Tiene gases, tiene todo. Y bueno, y se nos fue equipando con respiradores. Entonces nosotros teníamos mudamos al edificio de salud mental, al bloque de salud mental, mudamos la guardia de pediatría y nos quedamos con toda la guardia nueva que está ahora como estaba programada, es adultos y niños separados, pero en el mismo ámbito. Lo utilizamos todo para adultos. Y en un lugar veíamos los códigos verdes, digamos, que no tenían sospecha de COVID, y en el otro lado poníamos los códigos rojos de COVID, pero al final terminó siendo todo COVID. Inundó el hospital. Para que te des una idea, nosotros en este momento no tenemos ningún paciente COVID internado, hace varias semanas, pero llegamos a tener 200 pacientes de COVID internados para un hospital que tenía 244 camas. Nosotros, absolutamente colapsado por COVID, las otras patologías... No. A ver, no me gusta usar la palabra colapso. ¿Por qué? Sí, o casi inundado. No uso la palabra colapso porque creo que es una palabra que está demasiado de moda y significa que nosotros no tenemos más respuesta. Claro. Y nosotros siempre tuvimos respuesta. Porque nosotros pasamos de tener 244 camas a tener 360 en el hospital. Porque fuimos agregando camas en lugares que no eran para internación. Para que te des una idea. Cuchetas en el todo hospital, lo que no necesitaba oxígeno lo pusimos cercano, en un área más o menos cercana, para que tuviéramos la disponibilidad del recurso humano que lo manejara. Entonces, donde está hoy la internación de salud mental, en el edificio nuevo, en el primer piso, pusimos pacientes de clínica médica no COVID.
Perdón, ¿todas estas cosas la tomaron de algún lado o la iban haciendo improvisadamente? Lo fuimos pensando cuando no teníamos casos, cómo nos íbamos a expandir. Hicimos un plan de expansión para el caso de que se vinieran las oleadas de pacientes que requirieran internación. Entonces fuimos ocupando por parte. Todavía nos quedaban muchos espacios más para ocupar. Se fueron adelantando. Pusimos las gorditas, posparto y poscesárea, las pusimos en el auditorio. Ah, ¿hay un auditorio también? Sí, tenemos un auditorio nuevo. ¡Qué bien! En ese auditorio, que tiene un lugar cerrado, que es para que estén los equipos de sonido del auditorio, ese lugar cerrado lo hicimos el box de enfermería. Se transformó en maternidad, el auditorio en maternidad. Claro, tenían baños y todo, porque están los baños adelante. ¿Transitoriamente o definitivamente? No, transitoriamente, Víctor. Eso, la crisis. Esto era armar camas en un lado, desarmar de otro, llevar para acá, traer para allá. El laburo que se hizo ahí adentro, las cosas que se hicieron ahí adentro realmente, con la gente que trabajó, que es nuestra misma gente de mantenimiento, la misma gente de limpieza. Incorporamos muchísimo personal de enfermería, aún recién recibido y que conseguían la matrícula, el otro día estaban trabajando. Lo mismo nos pasó con los médicos nuevos que venían de facultades recién recibidos, y les hacíamos rápidamente el trámite de matrícula para todo aquel que quisiera trabajar, y se quedaban trabajando con nosotros en la guardia. Y nosotros llegamos a poner con un sistema que se llama no teníamos terapistas para 26 camas y en 3 lugares distintos. Sí, no hay terapistas en San Rafael. Entonces lo que hicimos fue, los médicos de la terapia intensiva original, de la terapia intensiva 1 de adultos, son 2 por día. Entonces, ¿qué hacíamos? Le poníamos un médico al lado a uno y al otro lo sacábamos y iba a la otra terapia con otro médico que le poníamos. ¿Me entiendes? Entonces, siempre había 2 médicos para atender. Siempre había alguien que se estaba entrenando y cumpliendo distintas tareas. Pero con la mano del... No sé si se acuerdan que en algún momento por ahí alguien dijo que intubábamos con Zoom, por Zoom. Es una locura. En la guardia abajo tenemos un emergentólogo y 2 médicas que hacen terapia intensiva también. Entonces esa gente manejó las 6 camas que pusimos en la terapia, en la que ya se desarmó, por supuesto, en la terapia de abajo de la guardia, porque había casos que llegaban tan mal desde la calle, desde sus casas, que directamente llegaban a ser intubados. Y bueno, ¿cuántos muertos hubo en San Rafael? No me acuerdo. No lo tenés. No, prefiero contar los que se recuperaron. Sí, contanos, ahí va la otra, los que se recuperaron. Contanos cuáles son las secuelas que deja el post-COVID. Mirá, las más comunes. Las más comunes son las respiratorias, que es lo que estamos viendo ahora. ¿De qué se trata? Con insuficiencias respiratorias post-COVID, sí. Y hacen un tipo de fibrosis. Hay distintas manifestaciones que hacen. Y tenemos seguimiento post-COVID, tenemos rehabilitaciones, tenemos pacientes que, acuérdense, que han estado mucho tiempo intubados, que se hicieron traqueostomías y que, bueno, después salieron, se recuperaron y ahora están con el proceso de recuperar la fonación. Bueno, contame, y eso de la de la diabetes, el virus, ¿le gusta el páncreas? ¿Le gusta el corazón? También, y tantas resonancias que se han hecho, son necesarias tantas resonancias que se le han hecho a esa miocarditis. Mira, no sé quién hará las resonancias. Yo te puedo decir que a quien más afectó sí era diabéticos y obesos, y sigue siendo así. Los cuadros más graves, el virus le gusta más los gorditos, y los cuadros más graves, diabetes, y que muchísimas de esas veces vienen juntas, diabetes y obesidad. Van de la mano. Edad, diabetes. Las edades empezaron siendo el año pasado, en la primera oleada eran los pacientes mayores. Acuérdense que el año pasado, la diferencia con la segunda ola, y que en la segunda ola ya había vacunación, en la primera no. Entonces, bueno, los más afectados eran nuestra gente mayor. Pero en la oleada de este mayo-junio hubo gente de todas las edades, a preferencia entre los 30 y los 50 ¿Muchos vacunados?
los vacunados casi no se veían formas graves y se siguen sin ver las formas graves en general. Pero se siguen infectando, ¿no? Sí, es decir, el hecho de que yo esté vacunado no quiere decir de que señor. estoy libre de volver a infectarme. Y de contagiar. Y de contagiar, que es lo más peligroso. La gran mayoría, yo te diría que en la última época, antes de que desaparecieran los casos de internación, casi todos los que entraban a terapia eran pacientes, o yo te diría casi, o todos los pacientes que entraban a las terapias eran no vacunados. No vacunados. Sí, no es un dato menor. Ayer, no, para nada. Ayer leí una noticia, que en un colegio, San Andrés, creo, de Mendoza Capital, 15 niños con la cepa Delta. Mirá, es lo que se está decir de esta cepa que la estamos esperando, que no... Es que la vamos a tener, a ver, el mundo la tiene, es lo mismo que nos pasó en mayo y junio. ¿Qué pasó? Veníamos sin caso, un contingente viajó, explotó, se incendió Alvear. Y de ahí, obviamente, todos Manaos. Éramos todos Manaos, no era la cepa original. Todo lo que nos llegaba. Bueno, ahora con la cepa esta, supongo que irá a pasar lo mismo, pero ya habiendo vacunación de por medio, estimo, ¿no? Sí, porque no hay nada escrito, porque vamos aprendiendo, haciendo el camino. Y fíjate vos que hay distintas respuestas regionales, que no se arman como bolsones que después desaparecen o se diluyen un poco. Viste que habían empezado con una primera tanda en el norte cordobés. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, y después nada. Y ahora Mendoza, 13, 15 casos en un colegio, sí, bueno, pero es que nos va a llegar en algún momento, nos tiene que llegar. No estamos fuera del mundo. Sí, la pandemia se acaba cuando llega a todos lados. Me da la impresión de que gracias a la vacunación, esto que va a venir, me parece, y ojalá no me equivoque, va a ser más que nada una cepa que contagia mucho, que es muy contagiosa, pero no da los cuadros de gravedad que teníamos con la otra. Sí. Menos parece. agresiva. Por lo menos que no requiera tanto de la... Qué desconcierto. Sí, que... Cuántas dudas con respecto a tantas cosas. Fíjate que ¿Cuántas dudas? En Reino Unido, viste cómo están incendiados, pero todo es ambulatorio. Cada vez tengo más dudas. Yo miraba 40.000 casos nuevos en Alemania. Dos cosas me llamó la atención y también me gustaría una reflexión tuya, Víctor, y de Jem. 40.000 nuevos casos en Alemania, volviendo a cerrar todo. Eso por un lado. Y por otro lado, Alemania, en teoría el país de la libertad, la presidenta Merkel despojó a la gente, a los propietarios de los alquileres porque aumentaban el alquiler. Confiscó se transformó en Chávez, en Maduro, en Fidel Castro, una cosa que de loco. A ver, Víctor, hace una reflexión. No, es que estamos viendo cambios acelerados en el mundo que nos tocan a nosotros como sociedad argentina, en el contexto mundial, que no podemos ignorar. En esta etapa del capitalismo ha mutado hacia situaciones que lo social desborda ya de una manera tal que exige hay gente que tiene demasiado, si confiscan miles de propiedades porque están ahí especulando y ya la sociedad no puede admitir más cierto tipo de especulaciones, ya sea con propiedades, con la salud, con el dinero, con los alimentos. No puede ser extorsionada la sociedad. Sí, la desigualdad ha sido atroz. Es demasiado desigual esta sociedad. El precio de los medicamentos, ¿qué me puedes decir? No, es una locura, ¿viste? ¿Cómo se puede? Mira, nosotros ¿qué hicimos... se puede hacer desde la política para torcerle los brazos a estas grandes corporaciones que realmente se cagan de la risa de la gente? Cuando yo me pongo a pensar
cuando yo me pongo, perdóname que te diga, porque esto te lo digo con toda vehemencia, y me ilusioné de una manera tan grande con respecto al laboratorio que nunca se terminó de construir. La enorme mayoría de los genéricos podían ser envasados, se compran por kilo y se venden por miligramos. Pueden ser envasados en el laboratorio municipal y repartidos a todos los centros de salud municipales, estatales, abaratar. Y llegado el caso, ni siquiera se pide que se envasen. Si el gobierno vendiera al precio real lo que valen los medicamentos, los precios de los medicamentos eran muchísimo más inferiores. Yo no considero que tiene que ser hecho, ese laboratorio tiene que funcionar. A ver, tiene que funcionar. Te veo la cara de decepción. Mira, Víctor, la Promed no es del municipio, es de gobierno, Mendoza. Y está utilizado ahí, se está haciendo ahí un centro de hisopado, ¿sabías? Que sí. Nosotros hacemos ahí, no el centro de hisopado, perdón, sino que se hacen las determinaciones allí, en la Promed. Y funcionan otras cosas del área municipal ahí, no sé. Pero por alguna razón que yo desconozco, eso se armó y se iba a producir, creo que únicamente podían producir genéricos de comprimidos, me parece. Comprimidos. No lo sé, pero eso no soluciona nada, Víctor. Si vos hubieras visto la tabla de gastos que nosotros tuvimos, que tuvo el hospital para dar frente este año a todo este azote que fue mayo, junio y parte de julio, y claro, vos te pones a comparar el precio de los medicamentos anestesiológicos, es demasiado, que era lo que más utilizamos para mantener pacientes en respirador, primero que empezó a escasear no a nosotros, sino porque no había para comprar en ningún lado, y estaban bueno, eso aumentó el precio, ¿no? Y sí, porque se iban agotando, o sea, la capacidad de producción o de compra estaba superada. Entonces, vos veías que aumentaba, por ejemplo, un 500 a un 1000%. De un año al otro, la variable. Y bueno, y la gente con la necesidad son mercenarios. Bueno, está bien, lo pudimos afrontar, lo estamos afrontando todavía. ¿Cuál es el mayor gasto de un paciente? ¿En oxígeno. Lo que más se ¿Y qué gastó? pasó con la fábrica de oxígeno que iban a hacer? Estaba planificado en un sector que ahora ya no existe más, se iba a hacer una fábrica de oxígeno. Se hizo. ¿Y qué pasó? Se construyó en la década del 90, no produjo ni un metro cúbico de oxígeno porque... Mira, se gastó la guita y no se construyó un carajo. No, se construyó. Si me dejaste, explico. Sí. Eso, en ese entonces no existía la red que existe hoy dentro del hospital del tema de oxígeno. En un primer momento dijeron que era para llenar tubos de oxígeno, que ya no se usan más. Ajá. Entonces se iban a llenar ahí. Pero ¿qué pasó? ANMAT nunca lo aprobó, porque el porcentaje de oxígeno medicinal creo que está en el 98%, y esta fábrica daba a ponerle el 96%. Ajá. Entonces se destinaba como oxígeno industrial. Bueno, y ahí quedó. Yo no sé si ustedes saben que estaba puesto del 96 al 98. Y bueno, pero eso así las especificaciones técnicas. Sí, no lo eso no también ANMAT vigilando la salud de la gente, dice no se pueden envasar genéricos el oxígeno te lo vendo yo. Esa es la historia por ahí. Debe haber habido aceptó, licenciado, deben haber habido lobby en ese entonces de las empresas que en ese entonces proveían el oxígeno. ¿De veras te parece que puede haber sido así? Y no tengo Víctor, yo no tengo las pruebas. Pero vos contás la cosa tal cual. Te lo creo. Yo lo cuento. Yo estaba
mi trabajo todos los días desde entonces, desde antes de eso, era todos los días ver esa planta de oxígeno, porque dan las ventanas de quirófano, dan a donde estaba la planta de oxígeno. Y yo la vi irse de a poco, cómo le fueron sacando cosas. Y la fueron desbaratando para que yo te lo siga, para que yo te siga vendiendo el oxígeno que yo produzco. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Claro. El principal, mirá lo que dijiste vos. El principal insumo así crítico. no, pero a ver, yo te voy a decir, oxígeno. yo te voy a decir una cosa, Víctor. Si esa planta hubiera estado funcionando, yo no sé si alcanzaba para proveer mucho. No sé, pero al nivel que tuvimos, me gustaría haberla tenido. Mirá, no sé. nosotros consumíamos entre 8 a 9 mil metros cúbicos de oxígeno por mes. Por medio 8 o 9 mil. ¿Cuánto vale un metro cúbico de y oxígeno? depende, porque eso va por licitación. Por eso pero más no me menos. acuerdo ahora, porque yo desde mayo que no me acuerdo, que fue el último precio, no me acuerdo ahora. Pero yo te digo cómo fue la situación. 7, 8 mil, 9 mil metros cúbicos de oxígeno ocupaba todo el hospital antes de la pandemia. En el pico de la primera ola, agosto, septiembre, por ahí octubre creo que fue, del año pasado, octubre, por ahí, pasamos a 11.200 metros cúbicos. En mayo gastamos o consumimos 110.000 metros cúbicos y 126.000 en junio. Nosotros en ese entonces teníamos un solo cilindro de oxígeno, que es el que está frente a la cocina, ahí en la playa de proveedores. Perfectamente. Bien. Ese se llenaba antes de la pandemia una vez por semana, en el pico de la pandemia cada 3 días, y ahora teníamos 2 camiones por día que venían del proveedor. Chao. Uno cargaba, lo llenaba y el otro se quedaba con el chofer descansando en el... Dependiente de todo eso, el hospital... Chao. ¿Cómo se continúa? Y esa te tocó vivir. Teníamos un camión que quedaba ahí adentro, Sí. porque era tan rápido el consumo que ellos por ahí, para no tener inconvenientes en el ida y vuelta en las rutas, mandaban 2 camiones, uno cargaba y el otro se quedaba ahí. Cuando venía el otro camión, ese que se quedaba ahí cargaba, se iba y que se quedaba ahí estacionado esperando que se vaciara el tanque. En 18 horas el tanque llegaba a niveles críticos. Yo te digo que está lindo se me ocurre como empresario poner una fábrica de oxígeno. ¿Escribió un libro? En este COVID. Contaste esto así. Sí, pero todo de toda tu experiencia. Pero todo lo demás también lo tengo escrito. ¿Sí? Tenés que escribir tu historia. Porque realmente es histórico que vos puedas decir como director del hospital. ¿Has visto miserias? Sí, obviamente, de cualquier tipo. ¿Podés decir alguna? Como también has visto grandes virtudes. Se dice el pecado, pero no el pecador, decía mi abuelita. No importa. Pero has visto miserias de todo tipo. De todo tipo. Y heroísmos también. He visto... Yo me quedo con eso. Ahí está. Yo me quedo con eso. Vos sabés que ya pasó, vendrá, será igual. Peor no creo que sea. Creo que peor no. De lo peor que estuvimos ese fin de semana largo del 25 de mayo, que era martes, y que era un fin de semana XL. Sí, sí. Que yo me acuerdo el 24 a la noche, que yo estaba ahí. Laburando de sol a sol ahí adentro. Esa noche... estuvimos a muy pocas camas de no tener más camas con oxígeno directo. No era que nos faltara el oxígeno, pero sí al ritmo que íbamos internando, era probable que nos quedáramos esa noche sin camas con oxígeno disponible. Entonces mandamos a buscar tubos de los centros de salud, salieron las movilidades nuestras a traer tubos de oxígeno para poder tener disponibles tubos de oxígeno para el caso que lo necesitáramos. Y no sé qué pasó o por qué ese 25 en la madrugada Dios metió la mano y el flaco dijo algo, dice, a esto le voy a echar una mano, y empezó a bajar.
Sí, sí. Y Qué empezó. maravilla. Pero la gente, historias para contar. no, Sí, sí. muchísimo, las cosas que hemos visto ahí adentro. Contá cosas lindas, a ver, de alguna anécdota de No, mira, adentro, la mayoría de que te la haya mayoría, conmovido. la mayoría de las anécdotas vienen después, vienen cuando empiezan los agradecimientos de la gente que estuvo, de gente anónima que uno no se enteró y que vino y dijo yo estuve ahí, gracias por... Y bueno, es un reconocimiento a toda esta gente que le puso mucho, que hizo mucho ahí adentro, mucho. Yo realmente admiro tu valentía y de cada uno de los que estuvo ahí adentro, y también, déjame que diga, un poco también tengo la indignación de que la gente común decía un aplauso, y con un aplauso tampoco se come, tampoco lo magro, la manipulación que tiene el personal de salud, es importante, ¿o no? Mira, nosotros conseguimos algunas cosas importantes en esta previo a la segunda ola, y fue que fuimos a reclamar por el ingreso que había que pagarle a la gente, y nos respondieron. Y bueno, nosotros no hemos tenido hasta acá, será poco, será mucho, tratamos de que todo sea por lo menos respetable. Respetable. Y Sí, antes era menos, y bueno, pero lo peleamos y entendieron que esto se manejaba con la gente, por más que tuviéramos un montón de cosas. No tuvimos dificultad en eso. Sí, a mí me cuesta no decir que un empleado, que un enfermero en un centro de salud municipal gana 20.000 pesos. Ahí no sé. Realmente no deja de ser... No tengo ni idea cuánto gana no en el deja de ser municipio. patético, y un médico no alcanza 25.000. Jen, si te toca ser ministro de salud, ¿qué diga? A ver, te elijo como ministro de salud. Me gusta. Jugamos un vamos ratito. Vamos a jugar. ¿Qué es lo primero? Yo puedo decir que me ando haciendo lobby para No delirado. La gilada diga lo que diga. ¿Qué es lo primero que... Mira, lo primero que tiene que... Lo primero que tengo, que cada uno tiene que reconocer o darse cuenta de dónde tiene el techo. ¿Para qué estás preparado? Porque, bien, me gusta. Yo no sé, a ver, cuando a mí me ofrecieron ser director del hospital, yo dije que sí, porque hace 31 años que estoy ahí adentro, y que le conozco los recovejos, conozco la gente, conozco la forma de pensar del empleado del hospital, del enfermero. Del que prepara la comida, del que te sirve la comida en la guardia. En 31 años yo no he tenido, hasta por el nombre los conozco, ¿me entendés? Salvo los que han ingresado nuevos, que todavía no los aprendo, pero al personal en general yo lo conozco hasta por el nombre, ¿me entendés? Entonces uno tiene que decir, bueno, si viene un ofrecimiento mayor, por eso yo digo que no me quiero, yo no sé si estoy en condiciones de asumir eso, una cosa así. No sé, porque cada uno, o sea, creo que eso es lo que debería hacer cada uno, pero te doy una opinión personal, es decir, ¿puedo hacerlo? ¿Estoy capacitado para hacerlo? Porque uno también tiene un techo. Uno también tiene que tener un techo. Vos decís, esto de los políticos que van de senadores a director, de director a concejal, lo único que hacen son enroque y son especialistas en todo. Del centro de congreso... Yo te cuento, yo te pido nada más que en el terreno de la ficción, 3 cosas para San Rafael que vos, con mi varita mágica, yo me encantaría que esto fuera así y asado. ¿Qué te gustaría vos? ¿Unificar los centros de salud, por ejemplo? Yo creo que tendría que hacerse una reforma mucho más profunda del sistema de salud. Yo creo que San Rafael se debería manejar diferente al resto de la provincia, porque estamos con un desierto en el medio que nos impide un montón de cosas, y nosotros tenemos una población, el Hospital Chestakov tiene una población a cargo más o menos
como centro regional de derivaciones de aproximadamente 300.000 personas. Sumándole Alvear, Malargüe, más el turismo, sumamos más o menos alrededor de 300.000 personas. Y los manejos y la filosofía y los modos de vida y las costumbres son completamente diferentes al Gran Mendoza. Sin duda. Y vos tenés acá, en un hospital Chestakov, vos tenés un hospital Lago Maggiore, porque nosotros tenemos una maternidad 3B con neonatología. Sí. Tenés un hospital central porque tenés cirugías de alta complejidad, o un hospital de alta complejidad que no tiene trasplante, eso sí, eso nos diferencia del central. Y tenemos un NOTI, porque tenemos la internación de los chicos. Y si vos decís, ¿qué pasa acá en San Rafael? La única internación para nuestros niños y adolescentes es el Hospital Chestakov. Internación. Y encima, ahora, te voy a sumar uno más. El Hospital Chestakov también tiene un sauce adentro. O un Carlos Pereira. Un mini sauce. 20 camas. Un sausalito. Víctor, son 20 camas. Sí, no es nada poco. ¿Cuánto tiene el sauce, más o menos? No sé cuánto tiene, pero son 20 camas. 20 no es poco. ¿Me entendés? Entonces todo eso está dentro de un solo hospital. Y tenemos que dar respuesta a todas esas cosas. ¿Qué es lo que no damos respuesta? Lo derivamos a Mendoza, como son los pacientes para trasplante o lesiones hepáticas, o los chicos con cardiopatías congénitas, cosas que no se pueden resolver acá. Y encima, con la enorme carencia que tenemos de recurso humano. Sí, me imagino. Porque nosotros no tenemos todas las especialidades, no es atractivo para los colegas venir a San Rafael por lo que le paga el Estado, y en la parte privada uno no les puede ofrecer nada, pues si no pertenecemos, digamos, a la parte que ofrecen las clínicas y demás, en la parte privada. Y en general siempre estamos con este grupo de médicos entre 350 y 400, no crece más San Rafael desde hace muchísimos años en cuanto a... Y se han ido creando especialidades o apareciendo especialidades que dicen, ¿cómo no hay en San Rafael? Y bueno, no hay. ¿Por ejemplo? Y como por ejemplo... que nosotros traigamos infectóloga pediátrica, le tenemos que traer una especialista del NOTI que viene infectólogo con todo el respeto, tampoco es la gran super especialidad, porque tampoco no es... Bueno, ahora hemos incorporado una neuróloga pediátrica que no teníamos hasta ahora. Año 2021 no teníamos una neuróloga pediátrica. Grande se jubiló, ¿no? Sí, hace años. Y Soler más vale. Sí, y Soler falleció. Soler falleció. Nos vamos quedando sin neurólogo. Jem, te quiero, vos que sos un visionario, que también tuviste ganas de ser presidente del Círculo Médico. La salud del PAMI, que el Estado. El Hospital Chestakov, que el Estado. Los centros de salud municipales, que el Estado. La obra social de empleados públicos, que es el Estado. Y queda una pequeña franja que son las obras sociales sindicales y las prepagas, que cada vez van siendo menores, porque ¿cómo ve el futuro de la policlínica del Hospital Español con 148 empleados y la crisis en salud? Haceme un poco de futurología. Yo lo veo bien si se dejan de... si se entiende que la salud es una sola. Porque vos sabés que las mismas carencias en recursos humanos que tiene el hospital lo tienen las instituciones privadas también. Entonces es el momento de preguntarse, y se mantiene con mucha afluencia de pacientes. Eso lo tenés sobreprestando. No, porque eso, yo no conozco gente que sobrepreste en la internación. Y todas las instituciones privadas tienen que manejarse con la internación, no se manejan con lo ambulatorio. Sí, con la cirugía. El segundo nivel, claro, el segundo nivel en las yo creo que lo que se debe potenciar es eso.
pero no sé, los aranceles por ahí, los arreglos con las obras sociales cuesta mucho. Acordate, vos me dijiste lo del círculo médico, yo estuve 10 años de secretario de obras sociales en el círculo médico, y negociar convenios es terrible, terrible. Es dificilísimo negociar los convenios. La obra social quiere cobrarle mucho al paciente, pero pagar miseria al médico, más para ellos. Claro, pero estas cosas pasan acá. Estoy en desacuerdo. Porque tienen pocos afiliados en general, comparando con otros lugares. Vos vas a cualquier obra social, cualquiera, por más que sea numeroso o que parezca numeroso, todas las obras sociales, el número de San Rafael de afiliados para todas es muy pequeño comparado con lo de la... Y entonces destinan los recursos, no cumplen con esa parte de la ley que dice que hay un porcentaje de la recaudación de las obras sociales que tiene que quedar en el lugar donde se generan. Sí. Y yo creo que en su gran mayoría no los cumplen. Sí van a tapar los déficits de los grandes lugares, y yo creo que tampoco debe ser sencillo manejar una obra social en cuanto a los números. Digo, es difícil todo, en este país es difícil todo, gerenciar cualquier tipo de situación relacionada con la salud es muy difícil. Muy difícil. Yo estoy en desacuerdo con vos en lo siguiente. Creo que el primer jinete del apocalipsis que vive la medicina es el sobreuso del sistema médico, ya sea por parte de la gente, ya sea por parte de los profesionales. Se sobrepresta en las más diversas especialidades y facetas del tema salud, se sobrepresta, y la gente concurre demasiado al médico, demasiado. Tendría que tener más atención primaria o resolver pequeños problemas sin necesidad de estudios, de médicos y de... Cuanto más lejos que sea posible mantenerse de los médicos y de los grandes hospitales. Como médico le aconsejo no alejarse de los médicos. Un paciente sano es un paciente mal estudiado. Yo estoy absolutamente, siempre te van a encontrar un pólipo, algo te van a encontrar. Una sombrita. Un polipito, si no, preguntarle a nuestra ¿Sabés qué estaría? Mira, esto yo te lo propongo, pero te lo propongo así, te lo propongo a vos como cirujano, digno de ser estudiado, dos casos paradigmáticos con respecto a, bueno, no lo vamos a hacer después, a la salud de nuestra expresidenta, nuestra vicepresidenta, analizar su cirugía de tiroides y su cirugía del aparato reproductor femenino. Me encantaría hacer un análisis con los datos que nos tiran y jugar posibilidades diagnósticas. Es interesante. Quiero hacer una junta médica de la presidencia. Me gustaría poder hacerlo. No, ahora pues estamos en veda. En veda. No, pero a ver, para analizar cualquier situación médica vos tenés que tener una historia clínica en la mano. No, pero hay cosas que son salientes. Hay hechos muy salientes, Víctor, que son muy importantes. Yo, por sobre todas las cosas, le creo al que escribe en la historia clínica, no al que sale y se pone delante de un micrófono y dice tal o cual cosa. ¿Entendés? Porque también pasa lo del teléfono descompuesto, qué sé yo. Yo, de todas maneras, yo no voy a contestar, ¿sabes por qué? Porque estamos en veda política. Y es muy interesante desde el punto de vista clínico, me gustaría saber tu opinión. La historia clínica. Bueno, yo te juego, sé que lo operaron, sé que le diagnosticaron un cáncer y sé que no había un cáncer. ¡Oh, sorpresa! Bueno, dejémoslo ahí y nos juntamos la próxima. Gracias a Dios vos nombraste la veda. Gracias a Dios que llegó la veda, porque realmente... mi salud mental vuelve a ser lo mismo, porque realmente lo abrumador, lo cansador y el costo que tiene eso, si lo transformáramos en hamburguesa, no hubiese un mendocino con hambre ni desnutrido. Realmente, en lo personal, hablo como personal, me fastidiaron con la publicidad, prometiendo siempre lo mismo y sin hacer un carajo. Víctor,
te toca redondear porque el tiempo es tirano, nos empiezan a hacer señas de todos lados. Yo te expreso realmente mi admiración y te lo digo, sos de los tipos que cada vez que lo vea, cada vez que tenga la suerte me voy a inclinar ante vos. Sos un héroe de guerra. Sos un héroe de guerra, yo me inclino ante vos, sobre todo que no tenés un átomo de odio, de rencor ni de nada. Sos un verdadero duque en cuanto te has... Y sobre todo te espera la batalla más difícil contra los hermanos anestesistas. Debes ser valiente y saber que estamos detrás tuyo. Me encantaría poder decírselos a los anestesistas que su postura es inadmisible en lo que hace a extorsión y chantaje a la sociedad entera. Humana, es decir, yo no estoy no lo puedo admitir que no haya anestesistas en el hospital porque Contanos no lo puedo el tiempo admitir. cortito, pero hacenos un resumen que se me había quedado en el tintero. Los anestesistas y la salud pública. Bueno, la situación que se viene planteando ya desde hace años es que quedan pocos anestesiólogos, en realidad quedan 4 en el Hospital Chestacó, de planta, con cargo. Renunciaron 2 y bueno, los demás no están yendo, los que tienen prestaciones, y no tienen interés en ¿Formar anestesistas? ¿Y con quién? ¿Con quién? Sí. Bueno, esto es todo un tema de negociaciones que ya como la situación es grave y es muy compleja, todo esto pasó ya desde hace meses al Ministerio y el Ministerio es quien tiene que hacer las negociaciones con la entidad que los nuclea a ellos. Está bien, pero yo como ciudadano tengo una urgencia y... La urgencia está cubierta. La urgencia está cubierta. No, la urgencia está cubierta. Okay. Nosotros tenemos guardia de anestesiología los 7 días a la semana. Muy bien, ganan más que el resto de los médicos. La urgencia está cubierta y lo que no tenemos por ahora es, o tenemos una muy mínima capacidad de respuesta para lo programado. Donde se está haciendo lo que esas cirugías que vos sabés que no son ni urgentes ni programadas, pero las tenés que hacer en el corto plazo. Entonces, a eso se está apuntando, se hace lo oncológico y lo que se va pudiendo mientras las negociaciones sigan. Resumite lo que hemos conversado. Primero agradecerte, campeón, estando al frente en la batalla con el fusil. Me inclino ante vos, como dice Víctor, y redondeá, querido Jem. Nada, yo lo único que pido, bueno, de todas maneras siempre pido lo mismo, pero en primer lugar agradecerle a ustedes que siempre me invitan y la paso muy bien acá. Dejar siempre el mismo mensaje: esto no terminó. No terminó. Esto no terminó, muchachos. Y mientras nos estamos relajando como demasiado. Nos estamos olvidando de lo que pasamos. Y la pasamos muy mal. Y eso nos estamos olvidando. Porque después pasó y como siempre tenemos mala memoria y hay una situación que no debería volver a repetirse, que es la de mayo, junio y principio de junio. Y esto se logra con vacunas y tenemos un porcentaje muy bajo de vacunados entre los 20 y los 40 años y no se vacunan. Esto que son los antivacunas. Teníamos para hablar como 500 horas, Silvio, pero acá... Pero nos pueden seguir invitando, si acá tenemos viernes para rato. O sea que tenemos viernes para rato. Vamos a volver el próximo viernes porque hoy también tenía un compromiso de salud mental que había venido el ministro y... Vino el ministro de Infraestructura. De Infraestructura. Y la gente de salud mental. Y de la salud mental, y él lo dejó para venir con nosotros, así que no deja de ser un gran orgullo. No, hay que cumplir los compromisos previos. Bueno, entonces... Así que ya lo vamos a volver a invitar. Tenía para decirte, decime, Silvio, ayer anotaba, porque una paciente me ofrecía las latas de la colina, porque le han pagado su sueldo con lata de la colina. Sí. Y yo digo, anda a pagar la luz, anda a Edemsa y llevale 3 latas de durano, una de pera y 2 de poroto y una de lenteja. ¿Dónde vamos?
Está complicado. Bueno, lo que dice Juan Martín es cierto. Le han pagado con la propia producción a los empleados, no le han dado una opción y dentro de la forma de pago es eso lo que vos decís. Y están cambiando las latas de determinado tipo de producto, en los comercios se puede canjear, es como un trueque. Pero es lo que vos remarcás. Sí, ¿no? andamos Vistari. Y lo otro, ¿cómo pagás? Si te traigo estas 2 latitas de lenteja. Pero la luz, el gas, teléfono. el que alquila, el alquiler, ¿cómo haces para pagar? Que lo parió. Bueno, nos vamos. Gente linda, buen fin de semana. Muchas gracias, Jen, por acompañarnos, Gracias a usted. Gallina, que van a terminar malditos.